Muchas de las expresiones que usamos hoy en día tienen su origen en la mitología griega. A veces son dichos o refranes que intentan dar una enseñanza o reflexión. Por eso, en este video te explicaré el origen y significado de algunas expresiones de uso popular. Sin más dilación, comencemos. Por lo general, esta pequeña frase se refiere a que por muy difícil o compleja que sea una situación, nunca hay que bajar los brazos, porque aun cuando creemos que todo está perdido y que nada ni nadie puede ayudarnos, al final olvidamos lo más importante, es decir, a nosotros mismos. Cuando no tienes a nadie, solo te tienes a ti mismo, porque la esperanza vive dentro de nosotros. Solo tenemos que creer en nosotros, creer que es posible, porque como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura... Ahora bien, ¿cuál es el origen de esta expresión? No lo sé, tú dime. Seguramente la mayoría conocerá el mito de Prometeo, el titán que le robó el fuego a los dioses y se lo dio a los mortales. Gracias a eso evolucionaron y Zeus lo castigó por ello, ya que se los había prohibido. Prometeo era un titán, se decía que era inteligente y concretamente el titán de la previsión, por su nombre. Sabía lo que iba a pasar. También era el titán de los consejos astutos. Se dice que es el auténtico creador de la humanidad, ya que si no fuera por el fuego no habría evolución y no habría humanidad, sino solo bestias. Era el titán que amó a la humanidad, aunque también se dice que hizo lo que hizo para enfadar a los dioses. Todo depende de la versión. De todas maneras, recibió su castigo. Pero era tan grande el enfado de Zeus que también quiso castigar a los humanos. Verás, Zeus le ordenó a Hefesto que crease con barro o arcilla a Pandora, la primera mujer. Su nombre, dado por Zeus, se le ha llegado a interpretar como el regalo de todos o como la que da todo, o también la que tiene los dones. Probablemente debido a que los dioses le dieron ciertos dones: Atenea la sabiduría, Afrodita la belleza, Apolo la música y Hermes la elocuencia. Pero había un pequeño detalle: Pandora era muy curiosa. Sí, los dioses también le dieron el don de la curiosidad. Fue ofrecida como regalo a Epimeteo, el hermano de Prometeo. Epimeteo decidió casarse con ella. Como regalo recibió una caja, entre comillas, la cual no debía abrir. Sin embargo, Pandora no pudo soportar la curiosidad y decidió abrirla. De la supuesta caja escaparon todos los males del mundo. A pesar de ello, en el fondo de la caja aún quedaba una última cosa que no logró escapar: la esperanza. El hilo de la vida. Seguramente alguna vez has escuchado, ya sea en películas, series, libros o lo que sea, la expresión "nuestra vida pende de un hilo". Pender de un hilo se puede interpretar como estar en una situación límite al borde del desastre, como la expresión de "nuestra vida pende de un hilo" refiriéndose a una situación de riesgo o peligro. Pues bien, tiene una razón mitológica. Esta expresión proviene de las Moiras o las hermanas del destino. Como su nombre en griego lo indica, Moira significa destino. Eran tres hermanas: Cloto, que teje el hilo de la vida; Láquesis, la medidora que determina la duración de la vida; y Atropos, que corta el hilo de la vida con sus tijeras. Se encargan de controlar la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Se dice que son hijas de Zeus y la titania Temis. Sin embargo, en otras versiones, estas existían incluso antes de que existieran los dioses. Las Moiras eran muy respetadas y temidas por los dioses. Su equivalente romano era las Parcas, con algunas diferencias en sus roles. Una se encargaba del nacimiento, otra del matrimonio y la otra de la muerte. Lo cierto es que la mitología griega ha tenido mucha influencia en distintos aspectos de hoy en día. De hecho, existe otro video en el canal donde les cuento sobre algunas cosas con origen griego. Acá arriba les dejo la primera parte por si les interesa. Creerse el ombligo del mundo o del universo. Esta expresión tiene su origen en el ómfalo, que en griego antiguo significa ombligo. El ómfalos es una piedra cónica sagrada. Según el mito, el dios Zeus lanzó a volar dos águilas desde puntos opuestos del universo. Estas aves se toparon en Delfos, y fue allí donde se colocó la piedra del ómfalos, que se decía era la misma piedra que Rea le había dado a Cronos, envuelta en una manta haciéndola pasar por un bebé que Cronos tragó sin ver. Esta piedra era considerada el centro u ombligo del universo. También se cuenta que Zeus hizo volar dos águilas desde dos puntos opuestos de la Tierra y se encontraron en Delfos, donde colocó esta piedra llamada ómfalos, que simbolizaba justamente el ombligo del mundo. La pieza original estaba en el interior del templo de Apolo, más específicamente en el Aditon, un santuario o un lugar donde no se debía entrar, ubicado detrás del naos, comunicando únicamente con esta sala. Actualmente se exhibe una copia en el Museo Arqueológico de Delfos, ubicado en Grecia, por supuesto. Estar en los brazos de Morfeo. Al usar esta expresión nos podemos referir a dormir plácidamente o tener un sueño agradable y profundo. Morfeo era el dios de los sueños, hijo de Himnos, personificación del sueño, y de Nix, la noche. Su nombre proviene del griego antiguo, de morfe, que significa forma. Esto debido a que Morfeo solía aparecer en sueños, tanto de mortales como inmortales, adoptando la forma de aquello que le apeteciera, transmitiendo diversos mensajes. Fue castigado por Zeus por haber revelado secretos a los mortales a través de sus sueños. Era representado con un par de alas, las cuales batía velozmente, permitiéndole moverse donde quisiera.
Tuvo bastante influencia en la medicina, la literatura y las artes. Tomar el toro por las astas. Tomar el toro por las astas o los cuernos hace referencia a afrontar los conflictos o diversas situaciones de frente y sin tanta vuelta, afrontar los problemas y tomar control de ellos. A ver, éntrale. Este refrán o dicho tiene su origen en el mito de Heracles. Como la gran mayoría ya sabrá, Heracles asesinó a su esposa e hijos por un ataque de locura ocasionado por la diosa Hera, y como consecuencia debe realizar los conocidos 12 trabajos para poder redimirse. Uno de ellos trataba sobre domar al toro blanco de Creta, ese toro que más o menos les conté la historia en uno de mis videos. Se los dejaré acá arriba por si les interesa verlo. De todas formas, este toro fue dado por Poseidón al rey Minos, luego de que éste se lo pidiera. El animal surgió del mar. El toro blanco posteriormente debía ser sacrificado en nombre del dios del mar. Sin embargo, Minos no lo hizo y sufrió las consecuencias. Dicho toro se encontraba suelto por toda Creta, causando estragos por cada lugar por donde pasase. En su séptimo trabajo, Heracles se encontró en Creta con el caos dejado por este animal, por lo que fue en su búsqueda montándose en su lomo y tomando el toro por las astas, se lo llevó hasta Micenas y se lo dio a Euristeo, quien estaba a cargo de los 12 trabajos. Este se lo quiso ofrecer a la diosa Hera, que lo rechazó, y el toro estuvo suelto hasta que Teseo acabó con él. Fin. A decir verdad, hay varias expresiones con origen griego. De hecho, he encontrado algunas pocas más, pero serán para otra ocasión. Espero les haya gustado este video. Probablemente traiga más sobre este tema, así que atentos. Tengan en cuenta que son vistazos generales de los mitos, debido a que la idea principal de este video no es contar a detalle cada uno. Aclaro por las dudas, y como siempre, recordarles que pueden escribir aquí abajo en los comentarios algo que les haya llamado la atención, alguna duda o incluso corregirme si he cometido algún error. Y como no, pedirles que por favor me apoyen, ya que así me ayudan a crecer. Gracias por ver y adiós.